Hola nuevamente. En esta segunda entrega del pluscuamperfecto del subjuntivo, revisaremos sus usos. Empezaremos indicando que lo utilizamos para expresar deseos, dudas, con oraciones impersonales y con verbos de emoción o sentimiento. Revisaremos más específicamente estos usos en la siguiente plantilla. Para expresar deseo, utilizamos comúnmente con el verbo esperar y con la interjección ojalá que. Con las dudas, pues, utilizamos los verbos dudar, negar, no creer, no parecer y no pensar. Recuerden que estos verbos, si son negativos, usan subjuntivo. Si son afirmativos, pues usan indicativo. Los verbos de emoción o sentimientos son los verbos que se conjugan o se estructuran como los verbos especiales, tomando como referencia el verbo gustar, mientras que en oraciones impersonales pues usamos el verbo ser, ya sea en pretérito indefinido en imperfecto o también en pues, condicional compuesto, como habría sido, con expresiones como fue probable, ¿verdad? Lamentable que, necesario que, importante que. En los videos anteriores, sobre todo del presente y del imperfecto del subjuntivo, tenemos una lista amplia de emoción y sentimiento y de oraciones impersonales. El detalle con el pluscuamperfecto del subjuntivo está en que nosotros no lo utilizamos solo con este tipo de verbos, sino que también hacemos referencia a contextos de habla un poco más amplios. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. En el caso del uso número 1, observen lo siguiente. Utilizamos el pluscuamperfecto del subjuntivo cuando se está hablando en el pasado para referirse a algo también pasado, pero con una anterioridad de la acción. Por ejemplo, fue una descortesía que Carlos y Patricia no hubieran preparado la cena antes de que llegaran los invitados. Es decir, una acción antes de otra. O, por ejemplo, me habría encantado que tú hubieras organizado el evento, pero fue imposible localizarte. Vean que fue una descortesía, es una frase, una oración impersonal, mientras que me habría encantado que es, es un verbo de emoción o sentimiento. En este caso expresa un sentimiento, una reacción. En el uso número 2, vean qué interesante. Dice que cuando corresponde a acciones hipotéticas o no realizadas en el pasado, utilizamos el pluscuamperfecto del subjuntivo y es muy común con pues, la palabra ojalá, con la interjección ojalá. Entonces vean qué interesantes los ejemplos. Dice, ojalá que Héctor hubiera investigado más antes de comprar la casa. O ojalá que Teresa hubiera presentado el informe a tiempo. Detalle importante. La expresión ojalá con pluscuamperfecto del subjuntivo indica un deseo de cumplimiento imposible en el pasado. Eso es muy importante. Es un deseo de cumplimiento imposible en el pasado. Como uso número 3 tenemos lo siguiente. Para expresar una acción anterior de la que no estábamos enterados y es común con saber, ¿verdad? Es interesante cómo pues se puede debatir un poquito este uso, pero pues, yo hice una sistematización de lo que las gramáticas plantean y vean qué interesante este ejemplo. No sabía que ya hubieras llegado, debiste haberme avisado antes. O no sabíamos que Daniel hubiera ganado ese concurso antes. Nosotros, naturalmente, podríamos decir, no sabía que ya habías llegado, en pluscuamperfecto, pero del indicativo. Pero al expresar no sabía que, es un verbo de duda, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí aparece el subjuntivo. Esto es duda, entonces por eso aquí está el subjuntivo. Esa es la razón. Gramaticalmente corresponde a un uso correcto. Que nosotros tradicionalmente podríamos decir algo distinto, pues ya eso es
un uso diferente, digamos, en la expresión oral. Pero por uso, ¿verdad? No saber, no crear, no creer, no parecer, ¿verdad? Cuando son negativos, usan el subjuntivo. Es gramaticalmente correcto este uso. El cuarto uso corresponde a expresiones de recomendaciones o para dar consejos. Este es muy interesante porque indica una anterioridad de la acción, por lo que se interpreta como un reproche de lo que hubiera debido hacerse en un momento dado, pero que no se hizo. Aquí la clave es reproche, por decirlo así. Vean el ejemplo. Yo, en su lugar, habría preparado otra comida, solo que esta parte la eliminamos, ¿verdad? Nada más decimos, qué comida más fea. Yo hubiera preparado otra comida, ¿verdad? Yo hubiera preparado. Pero también el condicional compuesto lo podemos utilizar en esta frase. En lugar de decir hubiera preparado, podríamos decir habría preparado. Vean este otro ejemplo. ¿Sí? Resulta que la explicación fue muy complicada, entonces alguien dice, yo lo hubiera explicado así, de una forma más sencilla. Pero también el pluscuamperfecto se puede sustituir por el condicional compuesto, que es como un primo, por decirlo así, del pluscuamperfecto del subjuntivo. Y finalmente, vean este uso. Se me devolvió por acá, dice, para expresar acciones de cumplimiento imposible, acciones que nos arrepentimos en cierto modo de no haber hecho, o expresan algo que no pudo ser. Entonces se parece un poquito como yo en su lugar tal cosa, pero utilizamos la palabra mejor. Entonces aquí tenemos el mejor. Mejor hubieras comprado una bebida más saludable o, oh, qué lástima. Mejor hubiera visto la obra de teatro que yo quería. Vean qué interesante que decimos mejor, no mejor que, ¿verdad? Ese mejor tiene dentro de él toda la carga de este arrepentimiento, ¿verdad? Es como yo en su lugar, exactamente. Yo en su lugar hubiera comprado, ¿verdad? Una bebida más saludable o mejor hubieras comprado una bebida más saludable. Pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que pueden dirigirse al foro de dudas académicas que se encuentra en la plataforma del TEC Digital. Lindo día, linda tarde, linda noche, linda madrugada.